Okay, students. Hello, good evening to everyone. I hope all of you are okay. And we are going to continue with the unit number 2, the class number 2, and with the last topic, all right? Hola, hola, estimados estudiantes, espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar entonces con la siguiente unidad, la unidad número 2. Vamos a poner mucha atención con el tema de refuerzo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a reforzar la primera parte. ¿Ok? Vamos a poner mucha atención, mucho cuidado con sus micrófonos para iniciar. ¿Ok? Entonces, aquí estamos, ¿no? Atención en las pantallas, por favor. We have here the present simple tense, but today with the negative and yes, no questions. Present simple with negative and yes, no questions. Ustedes recordarán, estudiantes, que la clase anterior estuvimos hablando de las oraciones en presente simple. ¿Qué sabemos del presente simple? Que hablamos de routines o rutinas, ¿recuerdan? Rutinas, que se maneja con los personal pronouns, que son los subject. También que cuando tenemos en terceras personas como he, she, it, ¿sí? Tenemos que cambiar, aumentar la ES, S o IES, que les di las reglas de las terceras personas en la primera clase, en la clase anterior. Entonces, la parte afirmativa estaba clara, ¿no? Sujeto, verbo y el complemento. ¿De acuerdo? Muy bien. For example, we have here, they study languages at the ITESOT. Or another example, she practices basketball on Sunday. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Igual, presente simple, ¿no? Hablando de rutinas. Ellos estudian idiomas en el ITESOT o ella practica básquetbol los domingos o el domingo. Oración afirmativa. ¿Ok? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que es una oración afirmativa? Por el verbo. El verbo está en su forma simple y obviamente la temática de lo que estoy hablando, ¿no? La connotación que yo estoy dándole a la oración. ¿Ok? Lo que sí, hasta este punto, usted que debe conocer las reglas de las terceras personas. Cuando es he, she o it. Eso es muy importante. Las reglas de las terceras personas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro del present simple también hay otras formas, ¿no? Como la negative y la yes, no question. ¿Ok? En primer lugar, para hablar de las negative, para hacer oraciones negativas, es decir, a estas afirmativas, transformarles a negativas, nosotros necesitamos auxiliares. Y en este caso vamos a trabajar con dos auxiliares. El primero es do y el otro es does. Obviamente con su negativo. Negativo de do es don't. Y el negativo de does es doesn't. ¿Ok? Repito, negativo de do es don't. O el negativo de does es doesn't. Aquí lo importante es lo siguiente. Usted tiene que aprender esto. Recuerde que nosotros tenemos los personal pronouns, ¿cierto? Los pronombres personales. Y de estos parte lo siguiente, ¿no? En el personal pronoun, usted ya sabe que tenemos, ¿no? Voy a poner directamente I, you, we y they. Y las terceras personas, he, she, and it. ¿Ok? Estos son los pronombres personales, ¿no? Yo, tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso o un animalito, ¿ok? Muy bien, estos son los personal pronouns. Ahora, para entender bien cómo formar la oración negativa, yo debo saber los auxiliares, con cuál se maneja cada uno de ellos. Por ejemplo, I, you, we, they, trabaja con el auxiliar do. Y si es negativo, es don't. Aquí usted puede encontrarse así. Do not o a su vez don't. ¿Ok? Do o don't. Y en las terceras personas, que es he, she o it, aquí el auxiliar es does. ¿Ok? Does. Como es negativo, cuando se usa en la forma negativa el auxiliar, será doesn't. ¿Ok? Entonces, repito hasta esta parte, ¿no? Pronombres personales, I, you, we, they.
Ok. Subir esa parte. Y los auxiliares con el cual trabaja I, you, we, they es do. Si es negativo, vamos a usar don't. Pronombre personal, he, she, it. ¿Cuál es el auxiliar? Es does. En negativo será doesn't. Esto que tenemos aquí es muy importante. Es la base central para comprender de mejor manera el present simple en negativos. ¿Ok? Entonces, dos auxiliares. Two auxiliaries, do, does, o don't, o doesn't. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora bien, vamos a hacer ejemplos, ¿no? Examples de las negativas, ¿no? Como aquí usted se puede dar cuenta, here we have the example A and the example B. I'm going to write here the example A. Vamos a partir del ejemplo A. En el ejemplo A, como usted se dio cuenta, tengo esta oración afirmativa. They study languages at the ITESUT. Ahora bien, para hacer la oración negativa, que es el tema que estamos viendo ahorita, yo hago lo siguiente. Siempre voy a poner el sujeto, verbo, complemento, ¿no? Como en toda oración. Aquí debo poner de quién estoy hablando. They. Correcto, ¿no es cierto? They. Aquí está. Ahora bien, sabemos que quiero hacer esta oración en negativa. Quiero decir, ellos no estudian idiomas en el ITESUT. ¿Ok? Entonces, voy a recurrir a la parte de los auxiliares. Estos son los auxiliares, ¿no? Entonces, para hablar de los auxiliares, yo tengo que ver primero con cuál funciona cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo aquí they, ¿no es cierto? ¿Cuál es el auxiliar de they? ¿Cuál es el auxiliar de they? Aquí lo tienen, miren. Don't. Don't. Correcto, muy bien. Don't, porque estoy haciendo una oración negativa. En algunos casos usted se puede encontrar así o así. Do not. They do not o they don't. Significa lo mismo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, tengo they don't. Y debo poner el verbo. El verbo de la oración A es study. They don't study. Y el complemento no le topo para nada. El complemento lo dejo tal cual. Porque lo que más nos interesa es saber cómo se forma la oración negativa. Entonces, they don't study languages at the ITESUT. ¿Qué hice acá? Hice la oración negativa de esta afirmativa que tengo acá. Entonces, aquí yo ya aprendí, estoy aprendiendo de una oración afirmativa cambiarle a negativa. ¿Ok? Ahora, el siguiente ejemplo. She practices basketball on Sunday. She practices basketball on Sunday. ¿Ok? She practices basketball on Sunday. Tengo que poner de quién estoy hablando, ¿no? Y aquí entran bastante claras las reglas igual de terceras personas que ustedes ya vimos en la clase anterior y espero que hayan revisado, hayan repasado. Acá tengo she. ¿Cuál es el auxiliar que trabaja con she? Doesn't. Doesn't, correcto. Gracias, señor estudiante. She doesn't. ¿Ok? O también pueden encontrarse así, ¿no? Does not. Es lo mismo. Pero aquí trabajamos con la contraction. Esta contraction que lo hace más fluido al idioma. Entonces, she doesn't, ¿ok? Y luego pongo el verbo. El verbo es practicar, ¿no es cierto? Estamos sacando de esta oración. She practices basketball on Sunday. Aquí recuerden que está con la S porque hablamos de tercera persona. ¿Se acuerdan las reglas? Ok. Acá, regreso a la negativa, pongo el verbo así nada más. Y el complemento no se mueve. Ahora bien, voy a señalar el auxiliar doesn't. Ok, she doesn't practice. Y como usted se puede dar cuenta, el verbo está sin la letra S. ¿Verdad? Usted se da cuenta, estamos sin la letra S. ¿Por qué pasa eso, students? Se pone ya sin la letra S porque estoy usando un auxiliar. ¿Ok? Los auxiliares, ¿cuáles son? Do o does, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo uso un auxiliar, en este caso doesn't, porque es tercera persona, ¿no es cierto? She, he, she o it es tercera persona. El verbo, en este caso es practice, y aquí arriba estaba practices con S, ¿ok?
ya va en su forma simple, practice, porque tengo un auxiliar. Es decir, cada vez que usted vea un auxiliar, el verbo de la oración va a estar en su forma simple. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos acá? Usando los auxiliares de estas dos oraciones, cambiamos la oración de afirmativa a negativa. ¿Ok? Repeat again. What are the auxiliaries from I, you, we, they? Do. En negativo, don't. What are the auxiliaries from he, she, it? Does. En negative, doesn't. Es decir, para hacer oraciones negativas, yo necesito un auxiliar. ¿De acuerdo? Siempre y cuando no sea el verbo to be, ¿no es cierto? Porque el verbo to be se maneja solo en esa parte. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. More examples. ¿Ok? Tengo en la oración afirmativa, pongo lo siguiente. Pongo aquí. I watch films on weekends. I watch films on weekends. Y voy a hacer la oración negativa. Aquí lo primero que usted tiene que fijarse es en hacer lo siguiente. Fíjese de quién está hablando en la oración. ¿De quién está hablando usted en la oración? ¿Ok? Al momento de usted saber de quién está hablando en la oración, sabemos qué auxiliar vamos a poner. Por ejemplo, I watch films on weekends. ¿De quién estoy hablando, students? No. Don't. ¿De quién? ¿De I, you, we, they o de he, she, it? ¿De cuál? ¿De cuál pronombre? I. I, correcto. Y I, correcto, que es yo, va con el auxiliar do y en negativo es don't. ¿Ok? Entonces, yo hago así. I, y después del subject, que es I, pongo el auxiliar don't. Después del auxiliar don't, pongo el verbo que estoy usando en esta oración. En este caso es watch, ¿no es cierto? Watch. Entonces ya tengo ahí I don't watch y el complemento, recuerden que no lo topamos. Entonces tengo weekends. Entonces, what I have here, affirmative, I watch films on weekends. In negative, I don't watch films on weekends. I don't watch films on weekends. ¿Dónde está el auxiliar? Aquí. Lo subrayo para que darnos cuenta de eso, ¿no? ¿Dónde va el auxiliar? Antes del verbo. Verbo. ¿Ok? Antes del verbo. No lo pondrán después ni en otro lado. Esa es la forma que debe tener. ¿Ok? Let's do another example. Voy a poner igual aquí. Affirmative y negative. Right? In affirmative, voy a poner lo siguiente, ¿no? Carlos, ok, arrives to the station. Miren, es una oración afirmativa en presente simple, ¿no es cierto? De las que ya vimos la otra vez. Está con la letra S. ¿Por qué está con la letra S, students? Que es tercera persona. Porque es tercera persona. Correcto, muy bien, se han repasado. Ok, con la S, muy bien. ¿De quién estoy hablando? De Carlos, ¿verdad? Carlos es la persona con la cual yo estoy hablando. Entonces, Carlos arrives to the station. Este es el verbo. Muy bien. Ahora, para transformar esta oración en negativo, dice aquí lo siguiente. Carlos llega a la estación. Carlos llega a la estación. Ahora quiero decir, Carlos no llega a la estación. Tengo que poner de quién estoy hablando. Carlos. ¿Y cómo haría lo negativo, student? Carlos doesn't Carlos doesn't. ¿Qué más? arrive to the station. Arrive to the station. Correcto. Very good. ¿Dónde está el auxiliar? Aquí, doesn't. Ok. ¿Y si se dan cuenta qué pasó con el verbo? Se En su suprimió la forma, S. exactamente. Porque el verbo tiene que estar en su forma base. Aquí arriba estaba con la S porque Carlos es tercera persona, es he, ¿no es cierto? Si yo reemplazo Carlos, es él. ¿Ok? Entonces, no vaya a poner aquí la S. Si usted dice Carlos doesn't arrive, se olvida de poner eso. Miren cómo le marco incluso aquí en la computer. Es una falta ortográfica. Tiene que quitar. Dejar el verbo en su forma simple o su forma base. ¿Ok?
Entonces, es importante notar eso, ¿no? Vamos acá, antes de seguir a la otra parte. Another example. Affirmative. Pongo lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Digo, Laura does the homework. ¿Ok? Y aquí tengo la oración negativa. Negative. Ok. Antes de hacer esta oración, observe por favor, ¿cuál es el subject? Es Laura, ¿no es cierto? ¿Cuál es el verb? ¿El verbo? Does. Does, ok. Does. Y el complemento de homework, ok. Antes de seguir, les aclaro lo siguiente. Les presento a do. Este verbo do trabaja de dos formas. Este verbo do en el inglés le gusta hacer dos papeles, ¿no? Es el papel de verbo, que correcto significa hacer, y también cumple la función de auxiliar. Correcto. Es importante, ¿no? Muy importante. Do hace el papel de dos cosas. Verb, que significa hacer, y como auxiliar, que puede significar no. Puede significar no, solamente es un auxiliar. Y el auxiliar ya lo estamos usando en estas oraciones de aquí arriba, ¿se dan cuenta? Do y doesn't, ¿verdad? Y acá abajo estamos usando does como verbo o auxiliar. Verbo. Como verbo. Correcto. Y aquí viene la aclaración. La base del verbo, ¿cuál es? Es do, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué será que aquí le aumentamos la E y la S? ¿Quién me recuerda esa regla de los verbos que terminan en la letra O? Tercera persona. Tercera persona. ¿Aumentamos qué? Cuando termina en la S. O. La E y la S. Y por esa razón, cuando es he, she, it, usamos does. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso, porque el verbo en sí es do. Pero como es Laura, aquí, es she, ¿verdad? Le voy a aumentar la E y la S. Porque la regla me dice que verbos que terminen en la letra O, le voy a aumentar ES. ¿Sí? Perfecto, muy bien. No se han olvidado. Excelente. Muy bien. Ahora, tengo esta oración afirmativa, ¿no? Laura does the homework. Laura hace el deber o los deberes. ¿Ok? Ahora quiero poner en oración negativa. ¿Cómo le haríamos en negativo, chicos? Laura doesn't do the homework. Do the homework. Excelente. Muy bien. Laura doesn't do the homework. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Tal vez para los que no tienen muy claro qué hicimos acá. Aquí estamos usando, y a propósito les pongo este ejemplo, porque suele haber los casos en los que este does se confunden y solamente lo tratan como auxiliar. Y al momento de hacer la negativa, suelen dejarle así. Así como lo ven en pantalla. Es decir, se olvidan de poner el verbo. Nunca se olvide de poner el verbo, ¿de acuerdo? Nunca se olvide de poner el verbo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Affirmative, Laura does the homework. Y negative, Laura doesn't do the homework. Tengo afirmativo y negativo. ¿Ok? Vamos entonces a la otra parte de la clase de hoy, que es la yes, no question. A mí me gusta enseñar así en estos bloques las oraciones. Yes, no question. Yes, no question. ¿Alguien sabe what is the meaning of question? ¿Qué significa question? Preguntar. Preguntar, correcto. Entonces, question es pregunta, y si yo digo yes, no question, quiere decir una pregunta de respuesta sí o no. Ok, esa es una yes, no question. ¿De acuerdo? Perfecto, students. Yes, no question, ¿no? Ok, ahora viene la siguiente pregunta. Cuando usted vaya a hablar de una yes, no question, o una pregunta de sí o no, siempre pregúntese lo siguiente. ¿De quién voy a hacer la pregunta? ¿O de quién voy a preguntar? ¿De quién voy a hablar? ¿Verdad? En este caso, de Laura does the homework, ¿de quién voy a preguntar? De ella. De ella, de Laura, ¿no es cierto? Correcto. Sí. ¿Qué? Está bien que es ella, que es she, o Laura. Correcto, muy bien. ¿Por qué?
Porque con base en eso de saber de quién estoy preguntando, yo debo usar el auxiliar. Entonces, si sé que es she, que es de ella, ¿verdad? Lo que tengo que poner aquí es el auxiliar en primer lugar, pero de forma afirmativa, no negativa. ¿Ok? Entonces pongo das, y luego de quién estoy hablando. De Laura, ¿no? Das Laura, y luego el verbo do, The homework. homework, y algo importante, el famoso question mark, o signo de pregunta. Interrogación. Ajá, en español lo conocemos como signo de interrogación. En inglés es question mark. Y aquí les voy a señalar el das, porque das es el auxiliar que estoy usando en este caso, en este tipo de oración. ¿Ok? ¿Por qué teacher es das? Porque de quien estoy hablando es una tercera persona, es decir, es she, ¿cierto? Es Laura. Does Laura do the homework? Entonces, por ese motivo, estoy usando does. ¿Ok? Ahora, como es una yes, no question, una pregunta de sí o no, una pregunta y es algo interrogativo, debe tener sus respuestas, ¿no es cierto? Y cada pregunta tiene dos opciones. Una respuesta positiva y una respuesta negativa. Entonces, en este caso, voy a ponerlo así. Positive answer. Y acá, negative answer. Positive answer and negative answer. Answer es respuesta, ¿no? Respuesta positiva, respuesta negativa. Quiere decir que vamos a tener dos opciones, ¿no? Yo pregunto, digo, ¿does Laura do the homework? Si es afirmativa, digo yes, coma. Y aquí en la parte de la respuesta, yo debo reemplazar. Voy a reemplazar a Laura. Si cambio Laura por un pronombre, ¿cuál sería, chicos? She. She. Correcto. She. ¿Ok? Entonces digo she. Y el auxiliar en afirmativo es does. ¿Ok? Entonces digo yes, she does. Y en negativo, no. ¿De quién hablo? De ella, ¿no? She. Y el auxiliar en negativo es doesn't. ¿Ok? Aquí vale la pena hacer una aclaración. Me ha pasado, yo he visto en algunos estudiantes que hacen esto. Por ejemplo, hacen bien la afirmativa, hacen bien la negativa, hacen muy bien la yes, no question. Y cuando hacen las respuestas suelen hacer esto. Yes, she do. Algo así. ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Porque no están claros qué auxiliares usamos en afirmativo y en negativo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tercera persona de she es does. Porque es afirmativo. Yes, clarito está ahí, ¿no? Yes. Y acá en negativo, no, she doesn't. ¿Sí? Pues ahí sí. O también yo he visto casos que hacen yes, she doesn't. He visto casos, ¿ok? Entonces lo que aquí tienen que ustedes darse cuenta es, si que mi respuesta es yes, obviamente va a ser el auxiliar does o do, ¿cierto? Como mi respuesta es no, va a ser doesn't o don't, de acuerdo a la persona con la cual yo esté haciendo la oración. ¿Estamos? Ok. Let's do another example. Vamos a hacer otro ejemplo porque esto se aprende haciendo ejercicios, ¿ok? Tengo affirmative, tengo negative, tengo una yes, no question. Tengo una positive answer. Eso answer es de respuesta, ¿no? Y tengo negative answer. Estos bloques que les estoy indicando, estudiantes, son muy útiles porque le van a servir a usted cuando se enfrente a tipos de oraciones o preguntas en otro, por ejemplo, en los mismos deberes, ¿no? Se va a encontrarse no así con este bloque que llene, sino se va a encontrar más bien separados. Va a encontrar solo oraciones negativas o puede que solo afirmativas o el ejercicio les diga haga la oración interrogativa y responda. Entonces, por eso es importante que usted tome apuntes o tome fotos o capturas para que pueda repasar. Esto dice que tiene una captura. ¿Ok? Listo.
Muy bien. Entonces, I'm going to do another example. Tengo aquí affirmative. Y voy a poner lo siguiente. Pongo, we write letters to USA. ¿Ya? Nosotros escribimos cartas a Estados Unidos. Estamos incluidos todos ahí, ¿no? We es el subject, quiere decir de quién yo estoy hablando. Write es el verbo, ¿no es cierto? Write es el verbo. Y letters to USA es el complemento, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora bien, en negative, we write letters to USA. ¿Cómo haríamos la negativa? Señorito, señora López, Angie López. ¿Está? A ver, aquí el micrófono. ¿Quién quiere hacer la negativa, students? ¿Cómo haría la negativa de esto? We don't write letters to USA. We don't write letters to USA. Ok, a ver. Muy bien la participación del señor estudiante. Excelente. Acá. Don't, porque el auxiliar de we es don't. ¿Ok? Y acá tiene que ser el verbo normal. Entonces, de aquí dice, we write letters to USA. Acá, we don't write letters to USA. ¿Ok? La yes no question, la pregunta, ¿cómo haríamos? Sería, do we write letters to you? Letters to USA. ¿Y qué más nos falta ahí? El signo de interrogación. El question mark o signo de interrogación. ¿Ok? Aquí está el auxiliar. Do we write letters to USA? Positive answer. Yes. Yes, we do. Yes, we do. Aquí no hace falta cambiar nada porque como ya está we, ya está hecho el pronombre, entonces le pongo acá. ¿Y el negativo? No, we don't. No, we don't. Ok. As simple as that. Tan simple como eso, students. Dense cuenta de una cosa. Take into account this. Cuando nosotros hacemos oraciones negativas, hay que estar atentos a los auxiliares. ¿Dónde está el éxito para que a usted en esto le vaya bien? Aquí, donde estoy señalándoles, ¿no? Cuando usted sabe ya de primera mano con qué auxiliares va cada pronombre, you, we, they es do y he, she es das, o más fácil, terceras personas es das y el resto por eliminación es do. ¿Ok? Y en negativos, obviamente, do es don't y de das es das. Usted sabe esto y no se va a confundir nunca más en ningún otro ejercicio, sobre todo ejercicios del Basic English, ¿no? La gramática básica del inglés. Y aprendemos a hacer oración afirmativa, negativa, yes, no question, o la pregunta de sí o no, y con sus respuestas. ¿Ok? Entonces, tenemos ya, miren, hemos avanzado en este tema del present simple, ¿no? Tenemos ya las reglas de terceras personas, sabemos la oración negativa y tenemos también las respuestas. Ahora, usted se va a encontrar, puede que se encuentre o no se encuentre con este tipo de bloques de ejercicios. Como les dije hace un momento, puede encontrarse con oraciones negativas simplemente o tal vez que le diga haga la oración interrogativa o pregunta. ¿Ok? Y vamos a hacer ejercicios. Les voy a mostrar a ustedes cómo pueden encontrarse los ejercicios. A ver, ya les voy a proyectar. Por ejemplo, usted puede encontrarse algo así. Y para eso hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos a lo que me está pidiendo que haga el ejercicio. Ok. Ahorita les proyecto. Ok. Ahí, fíjense ustedes, students. Por ejemplo, aquí en estas oraciones, make sentences, usted se encuentra así. Todo esto es oraciones son en el presente simple.
por eso el éxito radica en que usted se aprenda affirmative, negative y question, ¿no? Entonces, cuando usted se encuentra con este tipo de oraciones, tiene que siempre analizar el significado de las oraciones. Si usted no conoce el significado de las oraciones, complejo que pueda realizar el ejercicio, ¿no? O la oración. Vamos a la number one. Number one, I like getting up early. I like getting up early. ¿Ok? Primer paso para usted hacer una oración, debe conocer qué dice la oración. Si no conozco, voy a estar ahí en la nada, ¿no es cierto? Entonces, voy al diccionario o al Google y sé que a mí me gusta levantarme temprano. I like getting up early. Tengo subject, tengo verb y complemento. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Y ahora, si usted se fija, aquí al lado hay un símbolo, ¿no? Entre paréntesis, brackets, que está en más. Quiere decir que esta oración de aquí debe estar de manera afirmativa, negativa o pregunta. Afirmativa. Affirmative, correcto. Tiene que estar de forma afirmativa. ¿Ok? Entonces yo hago lo siguiente. Se va a acordar del cuadrito que les puse hace un momento. Es decir, de lo de acá. Me voy a permitir compartir otra vez lo de aquí. Se va a acordar de esto, que espero que haya tomado fotografías. Espero que esté claro lo que hemos visto hasta acá. ¿Ok? Entonces dice, ok, es afirmativo, es esto. Eso me pide que haga. ¿Sí? Entonces regreso a los ejercicios, ¿no? Entonces tengo I like getting up early y sujeto, verbo, complemento, ¿no? I, ¿no es cierto? Like, que es el verbo. Getting up early, que hace el caso de complemento. Aparte de haberle puesto en mayúscula, que solamente es por fines que se pueda leer mejor, aparte de haberle puesto en mayúscula, ¿le cambié algo más a la oración o no? No, No, ¿verdad? ¿Por no. qué? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una oración que ya está en afirmativo o negativo y me pide que haga eso el ejercicio, ya no le cambio nada. ¿Sí se dan cuenta? Dice afirmativo, entonces dice I like getting up early. No le voy a topar absolutamente nada porque en primer lugar no es oración negativa ni eso. A ver, antes de seguir, lo siguiente. A ver, creo que estamos tratando con adultos, ¿no es cierto? No creo que haya niños de escuela aquí. Gracias. Porque yo cuando enseño a los niños de escuela suelen rayar las pantallas y esas cosas. Creo que estamos entre adultos, ya trabajan, son profesionales. No creo que tenga que parar la clase para decir esto, ¿no? Gracias, muy bien. Creo que estamos entendiéndonos como adultos. Perfecto. Ok, entonces acá, I like getting up early. ¿Sí? No cambié nada. Pero acá tengo lo siguiente. En esta oración de aquí, yo tengo que hacer una pregunta. Una yes, no question. ¿Ok? Y para hacer la yes, no question, yo aquí necesito acordarme de los auxiliares. Primera parte, voy a hacerlo yo mismo y luego hacen el resto ustedes, ¿no? Entonces aquí, you want something to drink. Me dice que haga una yes, no question o una interrogativa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tengo yes, no question y aquí recuerdan lo que yo les dije. Para hacer una pregunta siempre debo preguntarme de quién estoy hablando o de quién voy a hablar. Voy a la oración y tengo you want something to drink. Tú quieres algo para beber. Ya después de haberlo consultado, ¿no es cierto? Con el diccionario, con el Google, etc. Entonces, ¿de quién estoy hablando? De you. ¿Sí? Y voy a recordar cuál era el auxiliar de you. Recuerden, el auxiliar de you es do. Y lo pongo primerito. ¿Sí? Recuerden, cuando es una pregunta, el auxiliar va primero. Entonces tengo do. Luego, tengo que poner de quién estoy hablando y digo, do you want? Do you want something to drink?
y el question mark. ¿Ok? Do you want something to drink? Do you want something to drink? En este caso lo hago así porque el auxiliar de you es do. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya que les veo inquietos como niños de escuela, algunos rayando la pantalla. ¿No? No, está claro. Ok, gracias. ¿Por qué do? Porque es you. ¿Ok? Ahora, en la siguiente oración, tengo esto. Dan play football on Saturdays. Este Dan es como decir Daniel, ¿no? Pongámosle Daniel, ¿ya? Daniel play football on Saturdays. ¿Cómo cambiaría esta oración a afirmativa? ¿Le dejaría igual? ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? ¿Cómo haría? Le podría Daniel suplir. plays. Aumentado. Daniel plays football on Saturdays. Daniel, ok. Plays football on Saturday. Correcto. Porque Daniel es él. Muy bien, por ahí lo dijeron. Excelente. Y la letra S, aquí sí le aumento. ¿Ok? Acá arriba en afirmativo no le hice nada. Le pasé igualita la oración porque no había la necesidad de cambiar nada, ¿no? Hay. Pero aquí sí, porque Daniel es tercera persona y el verbo está en su forma base, pero hay que poner place. ¿Ok? No. Muy bien. ¿Preguntas de esta parte, chicos? ¿No? No. Señora o señorita González. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Del link que mandaron, el link que mandaron me redireccionó a a otra clase que estaban explicando a sí mismo inglés y yo recién pude entrar a esta. O sea que usted entró a la otra clase también. Ajá, yo también entré a la otra clase Bueno. y eso. Bueno, tal vez está en la otra plataforma, ¿no? No importa, no importa. Igual estamos tratando los mismos temas, ¿no? Siempre es importante saber cuál es el curso, ¿no? Porque ahorita estamos con A y B. Ustedes son del B. Ustedes Este es son de del las 8, ¿verdad? de 8 a 9. Son ustedes el curso B de las de 8 a 9. Ya, muchas ¿Sí? gracias. Siempre es importante eso. Ok, listo. Acá, tengo, you remember her phone number? Hagan, por favor. Ahí en su cuaderno o donde estén tomando apuntes, hagan esta pregunta y luego les pregunto a ver cómo les quedó. Ok, hágalo, por favor. Do you remember? A ver, ¿cómo sería? Do you remember her phone number? remember her phone number? Y question mark, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Así se queda o le cambiamos algo? No, ¿Está bien? Está bien. Está bien, correcto, muy bien. ¿Por qué do? Porque es you. Do you remember her phone number? Muy bien. Vamos a la siguiente. Number 5. That clock work. Dice que haga oración negativa, me dice que haga, ¿no es cierto? A ver, ¿quién se anima a hacer eso? Yo, profe. A ver, dígame. That clock doesn't work. That clock doesn't Work. Muy bien. ¿Están de acuerdo, chicos? yes. Yes, a ver. Aquí siempre voy a hacer una recapitulación aquí, ¿no es cierto? Porque hay personas que tal vez no tengan muy claro, es importante revisar esto. A ver. That clock doesn't work. ¿Por qué doesn't? Porque clock es reloj, ¿cierto? Y es una cosa, es una tercera persona, ¿correcto? Por eso tengo doesn't. ¿Ok? Por eso es doesn't. Y el verbo va a work, su forma simple, no le tengo que cambiar nada. Ok, number 6. Tengo, she often fly to Paris on business. Me dice que haga la oración en negativo. A ver, señora. She often. A ver. No. She often. She often does. She often doesn't. Ya, a ver, Right. ¿qué más? A ver, en primer lugar, les pregunto, ¿qué significa she often fly to Paris on business?
Ella acostumbra a viajar a París para negociar, para negocios. Ella acostumbra a volar o viajar, correcto, a París para negocios. ¿Ok? Sí. Often, Ok. estamos aquí hablando, de aquí, often, es un frequency adverb, ¿no? Un adverbio de frecuencia, porque a menudo, ¿no? Acostumbra. Y me dice que haga la oración negativa. A ver, ahora sí, ¿cómo quedaría? She often don't fly to Paris on business. Ya, les pregunto. She ¿cuál es- often doesn't fly. Doesn't fly. Ya, por ahí lo dijeron. El She verbo es often fly. doesn't fly. She doesn't Fly. fly To to Paris on Paris business. on business. Business. Ok, así queda la respuesta de esta, ¿no? She doesn't fly to Paris on business. ¿Por qué often ya no va aquí? Porque often es para usarlo en afirmativo, o sea, está afirmando aquí, ¿no? Y dice, ella acostumbra a menudo viajar. Acá no puedo decir, ella no acostumbra. ¿Sí? Hay que ponerle doesn't con el verbo. Siempre va así. She doesn't fly. Y el verbo no va a cambiar nada, ¿no? Porque igual estoy usando el auxiliar. ¿Ok? La siguiente tengo. It rain much here in summer. A ver, primero debo saber qué dice la oración. It rain much here in summer. Y me dice que haga la oración afirmativa. A ver, observe la oración. A ver, ¿quién se anima a hacer eso? ¿Nadie? A ver, vamos a hacer esta, ¿no? Me dice que hagan oración afirmativa. Oración afirmativa me dice que hagan, ¿cierto? Y tengo it. It, que es una cosa, ¿no? Una cosa, una persona. Eso. Una cosa, eso, ¿verdad? Ajá, una cosa, un animal. It rain much here in summer. ¿Cómo quedaría la oración afirmativa entonces? ¿Le copio igualito o It, que le quito? it rains. Dos. much. Dos. ¿Das? Así tengo que aumentarle Das. das. ¿Seguros? Claro. Pero la No, oración dice afirmativa, verán. No se confundirán. It rains much here in summer. It rains much here Is in summer. In summer. In Aquí summer. hay un error aquí, ¿no? Aquí en vez de is es in. Mm, ¿Ya? yeah. Ahí sí. Entonces, it rains much here in summer. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no se le puso el 2? Porque das únicamente se usa en las preguntas. Y aquí es una oración afirmativa. Es más o menos como lo que hicimos de aquí arriba. Solo se le aumenta la S. La S aumentamos porque estamos verbo. hablando de tercera persona. El verbo termina en N. Ajá, Y se termina en aumenta N. S. Y aparte, pero se le aumenta porque es tercera persona, ¿no? It Gracias. Ok, you're welcome. Muy bien. It rained much here in summer. Tengo la siguiente, a ver. Elephants eat meat. ¿Y qué me dice que haga, chicos? Question. Una question, una yes, no question. Perfecto. A ver, primero hay que analizar, ¿no? Elephants eat meat. Los elefantes comen carne. Es una pregunta, ¿no? ¿Ok? Vamos a fijarnos en lo siguiente. Y aquí es bueno este ejemplo para aclararles lo siguiente. Este eat de acá, a ver, escuchen por favor esta explicación porque es muy importante. El eat ya sabemos que es para animales, ¿no es cierto? Lo usamos para animales o para cosas. Pero pasa lo siguiente, que deja de ser eat, o sea, por ejemplo, si yo tuviera elephant, sería eat. Pero deja de ser eat cuando el animalito o la cosa, las cosas se hacen plurales. Por ejemplo, aquí ya no está elephant, está elephants. Es decir, que este elephant es plural. Y en este caso, ya no cabe poner el pronombre it, reemplazando a los elefantes. No sé si me van a entender aquí. ¿Está claro eso? Quiere decir
Como no es it, como no Es es, they. es they. Correcto. Muy bien, la persona que dijo they. Excelente. Para el resto. Presente. Para el resto. ¿Por qué? ¿Por qué es they? Porque elefantes, en plural, ya no es eso, no, es ellos. ¿Sí? Y ahí es donde suele haber la confusión cuando dicen, pero es un animal, o sea, ¿por qué es they? Porque ya es plural. Siempre que una tercera persona se transforma en plural, ya deja de ser tercera persona. ¿Se me explicó? Muy bien. Entonces acá, tengo que hacer una yes, no question. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí la pregunta, students? Do they? ¿Do they o do elephants? Do they? Elephants. Puedo poner they o también puedo poner elephants. De las dos formas puedo poner. Whatever. ¿Ok? Whatever. Do they o do elephants. ¿Ok? Y aquí el verbo va normal. Eat, meet. Y no se olvide del question mark. Question mark. Question mark. ¿Sí? Aquí está el slash, ¿no es cierto? Que es o. Puede ser they o puede ser elephants. Usted elige con cuál le deja. Do elephants meet it? Ahí si respondo sería yes. Ahí sí pongo they, ¿no es cierto? Yes, they do o no, they don't. Muy bien el análisis que hicieron aquí de los de elephants, cuando es plural, ya es otro They. pronombre. Correcto. Muy bien. La siguiente. Tengo he think he can sing. A ver, ¿cuál sería ahí? Me dice que haga una question, ¿no? ¿Cómo quedaría eso? Does he thinks he can sing? Does Do. he think he can sing? Y el question mark. Does he think he can sing? Es does. Por ahí escuché que dijeron do. Do no aplica aquí porque estoy hablando de él, de he. ¿En qué nomás aplica el do, profe? El do aplica con I, you, we, they. ¿Ya? Y does aplica Gracias. con he, she, it. Por eliminación, pueden hacer lo siguiente. Recuerden, tenemos dos auxiliares, do y does. Does, o aumento es, ¿no es cierto? Se va a acordar de las terceras personas. He, she, it. Es decir, él, ella o eso. ¿De acuerdo? Y el resto que me queda do será para I, you, we, they. Por eliminación, ¿no? Es más fácil recordar así. Gracias, Lizzy. Ok, you're welcome. Muy bien, acá tengo lo siguiente. We need a new car. ¿Qué hacemos allí? Y me dice que haga la oración afirmativa, ¿no? We need a new car. ¿Qué cambió ahí? ¿Qué hago ahí? Igual. Igual, correcto. No hay que Same. poner nada. We need a new car. No cambia nada. Primero, ¿por qué? Porque we no es tercera persona, es decir, el verbo tiene que estar igual. Segundo, no es negativo, como para poner un auxiliar, y tampoco es pregunta, como para poner un auxiliar. Entonces, el verbo tal cual. ¿Ok? Muy bien, lo hicieron muy bien, ¿eh? Congratulations, very good. Eso es presente simple, ¿no? Seguimos hablando del presente simple, obviamente, en sus diferentes formas, ¿no? Ok. Ahora bien, voy a regresar, voy a compartir donde estábamos tomando apuntes a esta parte de aquí. Ahora, recuerden ustedes, students, que también dentro de estos verbos tenemos el verbo grande, ¿no? El famoso verb to be. Y ese verb to be también tiene oraciones negativas y preguntas. También lo tiene. Pero en este caso, el verb to be no le gusta usar auxiliares. Escucharáme bien. No usa auxiliares. Es decir, este verbo to be se maneja solito. Solito. Y quiero que me recuerden algo. ¿Cuál era la conjugación del verbo to be en presente? Un tip. Eran 3. ¿Cuál era? ¿Sí me recuerda? Amizar. Am, is, Are. are. Very good. Muy bien. Perfecto. Y resulta que como el verbo to be no le gusta usar auxiliares, sino a él mismo, es autosuficiente este verbo, ¿no? Este
no va a requerir ni do ni does. It doesn't use the does or do. No usa do o does. Y hace lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ponerles así, ¿no? Affirmative. Negative. ¿Ok? Acá voy a poner igual. Yes, no question. Aquí voy a poner lo mismo. Voy a poner aquí. Positive. Answer. Y de igual manera, negative answer. ¿Ok? Lo mismo de aquí arriba, de esto que está aquí, le estoy poniendo acá abajo. Pero ahora estamos hablando de este verbo interesante que es el verbo to be. ¿Ok? Entonces, aquí pasa lo siguiente. De forma, en el tiempo present, usted también se puede encontrar con oraciones con el verbo to be en el tiempo presente, ¿no? Entonces yo puedo, ¿se acuerdan en la clase anterior lo que hablábamos del verbo to be? Yo puedo decir esto, ¿no? Digo, she is my best friend. Por decir un ejemplo, ¿no? Ella es mi mejor amiga. Digo es porque era en ser o estar. En este caso viene a ser la función de es. ¿Ok? Tengo el subject, el verb to be, que es el que está aquí, y el complemento. ¿De acuerdo? Estamos haciendo lo mismo, estudiantes. No se vaya a confundir, solo que con el verbo to be. Aquí estoy manejando el verbo to be y como voy a hacer oración negativa, y yo les dije hace un momento que la oración negativa no necesita auxiliar. ¿Dónde? Pero en el verbo to be. ¿Ok? No vayan a hacer esto. No vayan a hacer esto porque yo he visto casos. ¿Sí lo ven? No vayan a hacer esto. ¿Por qué les digo esto, students? Porque hay casos que se quedan únicamente con esto de los auxiliares de aquí arriba. Y no se dan cuenta que el verbo to be, que es am, is, are, no necesita auxiliar. Voy a poner don't need auxiliars. Voy a poner aquí, ¿no? No necesita auxiliares. ¿Ok? Es decir, esto que está aquí está incorrecto. Lo negativo de is es esto. Isn't. Is not o a su vez en forma corta isn't. Entonces digo, she is my best friend y negativo. She isn't my best friend. Hay que diferenciar eso. Muy importante, ¿no? She isn't my best friend. En yes, no question, como no necesito auxiliar, debo preguntarme igual. ¿De quién estoy hablando? De ella, ¿no es cierto? Y ella, el verbo es is. Ajá. Entonces digo, is she my best friend? Y el question mark. Miren. Perfecto. Voy a poner aquí en red color. Is she my best friend? Respondo positivamente. Yes. Yes, she is. She is. Nada más. Y en negativo, no. No, she isn't. She isn't. ¿Ok? Entonces hemos visto que de las dos formas, tanto con el verbo to be como los do verbs, los do verbs son los de acá arriba, ¿no? O sea, el resto de verbos, tenemos que hacer lo mismo, miren, afirmativo, negativo, pregunta y respuestas, pero hay que diferenciar cuando es el verbo to be. ¿De acuerdo? Ahora bien, por eso les he dicho que usted tiene que estar muy atento o atenta cuando esté haciendo las oraciones. Porque como les puse hace un momento en el ejemplo, suele haber esa confusión que únicamente se lanzan a poner el auxiliar porque dicen, ah, listo, usamos auxiliares y ponen como le puse hace un momento, le escribí hace un momento. No vaya a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer el último ejercicio. ¿Cuánto terminamos? Un affirmative, negative. Puede seguir tomando apuntes o haciendo capturas, yes, no question. Y que va a poner positive answer, que usted ya sabe qué es. Aquí negative answer, que igual ya sabe qué es usted, ¿no? Y va a poner la siguiente oración. Voy a decir, ¿no? Más and Lucy are in the class. ¿Ok? Thomas and Lucy are in the class. ¿Cuál es el verbo aquí, chicos?
Are, correcto, very good. Are es el verbo, ¿no? Simple. Yes. Thomas and Lucy are in the class. ¿Ok? ¿Cómo hago la oración negativa? ¿Quién me dice? Thomas and Lucy aren't in the aren't class. in the class. Thomas and Lucy aren't in the The class. class. Perfecto. Esta es la negativa, Teacher. ¿no? Dígame. Profe, también podemos decir, en vez de Thomas y They Lucy, they aren't in the class. Correcto. Ajá. Aquí They usted, si usted quiere, puede ya usar el reemplazo, ¿no? El reemplazo de Tomás y Lucy es ellos. ¿Verdad? Ellos. Pero como estamos aquí, es mejor poner para ir diferenciando, ¿no? Ok, ahora sí, en la yes no question, usando el pronombre, ¿cómo harían? Are they In the class. Correcto. Are they They in the class. in the class? Y el question mark. Are they in the class? ¿Y cómo respondo? Positivamente. Yeah. Yes, they are. Yes, they are. Punto. Hasta ahí nomás. Y negativo, no. No, they aren't. They aren't. Veo que esto lo relacionamos mejor porque esto es de hace tiempo. Profe, Dígame. consulta. Dígame. Tell me. ¿Podrías explicar lo último, ahorita lo que acaba de decir, que no lo entendí, lo último que estaba diciendo? ¿De las respuestas o de la pregunta? La que es la respuesta. A ver, ok. Tenemos aquí la oración afirmativa, ¿no? Thomas and Lucy are in the class. Tomás y Lucy están en la clase, ¿no? En negativo, como no hay auxiliares del mismo verbo, hago la negación. Entonces, Thomas and Lucy aren't in the class. Es decir, al verbo le pongo el negativo, que puede ser aren't o puede ser not. ¿Estamos hasta ahí? Ah, Ok. ya, ok. Muchas Ahora, gracias. ahora bien, cuando hacer la yes no question, la pregunta, yo como no tengo auxiliar, debo recurrir al verbo. El verbo to be, que se maneja con they, es are. Entonces, are they in the class? Respuesta, yes, they are. Es are porque estoy usando they. Y no, they aren't porque estoy usando la negativa. ¿Sí, students? Así de fácil es esto. Entonces, todo lo que hemos visto es present simple tense. Ahora en todas sus formas, ¿no? Ahora ya estamos en la forma negativa y preguntas. Ustedes con esto, students, aprenden a hacer la oración afirmativa con las reglas, ¿no? Las reglas de las terceras personas, del aumentar ES, S o IS. En negativas, que ya tenemos los auxiliares, que es do o das, de acuerdo al pronombre personal. Si es I, you, we, they, voy a usar do. Si es he, she, it, voy a usar das. ¿Ok? Cuando hablo de una yes, no question, me pregunto lo mismo. ¿De quién voy a hacer la pregunta o de quién estoy hablando? Conforme yo sepa de quién estoy hablando, o sea, el sustantivo, ¿no? Debo usar el auxiliar. ¿Ok? Y luego en la respuesta positiva, porque siempre en una pregunta hay una respuesta positiva o negativa, ¿no? Aquí positiva, pongo yes, y de quién estoy hablando, she does, o depende del pronombre que estoy usando. Y en negativa voy a usar does. ¿Ok? Algo importante, recuerden que do, estoy haciendo un feedback, ¿no? Recuerden que do es dos cosas. Puede ser verbo y puede ser auxiliar. Hay que diferenciar cuando es verbo, que es hacer, y auxiliar, que únicamente es ayuda, ¿no? Es la ayuda que se requiere para hacer oraciones negativas o preguntas. Dentro del presente simple también se maneja el verbo to be, que se conjuga en presente como am, is, are. Este verbo to be no necesita auxiliares. Se maneja con el mismo verbo para hacerlo negativo, como usted puede ver aquí. She is my best friend. En negativo, she isn't my best friend. En yes, no question, is she my best friend? Porque estoy usando el verbo como auxiliar mismo, ¿no? O reemplazo. Y acá, si es conjugado en plural como are, uso lo mismo. Uso el mismo verbo para ser negativo y para hacer preguntas. ¿Ok?
Entonces, eso resume hasta esta parte de las respuestas con el presente simple. Y hemos revisado lo afirmativo, negativo, preguntas y respuestas. ¿Ok, students? ¿Alguna pregunta, aclaración? ¿No? Ok. A ver, pueden prender el micrófono. Si tienen preguntas, enciendan su micrófono. Profe, una consulta sobre el deber. Ya. El deber está ahí, pero ¿cómo hay que subirlo? ¿Hay que hacerlo, imprimirlo, Ya, escanearlo y subirlo? a ver, muy buena pregunta. Ya entiendo porque como ustedes están en el nivel 1, funciona así. Ustedes con los deberes pueden hacer de la siguiente forma. Yo les sugiero que hagan así. Impriman el deber, o sea, el trabajo, resuélvalo a mano o a computadora, como usted mejor se acomode, y luego escanéelo y súbalo. La parte de subir los deberes, si no está claro, eso sí les sugiero que puedan consultarlo con el departamento de sistemas, porque la plataforma suele cambiar la forma en la cual a veces están pidiendo los deberes. Si yo, por ejemplo, les digo, súbanlo en el archivo de Word o de PDF y resulta que la plataforma ya no admite esos archivos. Entonces, esa pregunta de cómo subir, o sea, en qué formato subir, sí les sugiero que lo hagan a los señores de sistema. El departamento de sistemas. Exactamente. Ajá. Entonces, por mí no hay problema si usted lo hace de forma digital, lo imprimió y luego escaneó, no hay problema. Si quiso hacer a mano, copió a mano y luego igual subió, no hay problema por mí. Porque, Dicen, bueno, una eso se tenía pregunta. pensado, porque ya lo imprimí. Claro, no hay problema. Si está impreso y lo hace ahí, no hay problema. Ok, voy a intentar escanearlo para ver si lo puedo subir escaneado. Claro, no hay problema. Ya. Pero primero Ok, gracias. asegúrense de cuál es el formato en el cual se puede subir, ¿ok? Ok. ¿Alguna El otra formato pregunta? de PDF. PDF hay que subirlo. Ah, ya, perfecto. Ok, another question. Teacher, y para subirle o sea, digitalmente le hacemos captura de pantalla de lo que estamos haciendo y la subimos en formato PDF, ¿no? De lo que ahorita tomaron apuntes, no hace falta que usted lo No, suba. De del los deber. deberes, sí, eso sí. Eso sí. Ya, gracias. Ajá. Listo, students. Ok, entonces nos vemos la siguiente clase que me parece que es el día jueves. Dígame, Tenga la amabilidad, muy buenas noches. Una consulta. dígame. Lo que pasa es que en el comunicado que nos mandaron de la Escuela de Conducción, nos mandaron el comunicado que el docente es otro maestro y que sale ahí el número telefónico, pero en la actualidad no sale el nombre del docente, sale, o sea, su nombre. O sea, eso no quería que, por favor... si Lo que están- pasa es que tal vez no se actualizó. O sea, no se actualizó, ¿por qué? Recuerden que, bueno, ustedes están ahorita en inglés 1, ¿no? En el inglés 1 no siempre doy yo o no siempre da el otro compañero. Entonces, tal vez no se actualizó ese número porque estos ejercicios subió el anterior compañero. Entonces, es por eso que debe estar ahí ese nombre. Por eso es. Teacher, ¿y nos puede dar su número de teléfono para escribirle, para preguntarle el link, por si acaso? ¿El link? No hace falta. El link está ahí siempre lo van a encontrar ya subido. Ustedes, por ejemplo... Es que como redireccionó al otro profesor, por eso decía. Al otro, ese de ahí. Eso es extraño, Eso es extraño que le haya pasado a usted porque yo hago los links de forma individual. Siempre me meto a la primera plataforma y luego voy a la otra. Teacher, Dígame. perdón nuevamente la molestia. Dígame. A ver, ahí dígame la persona que quiere hablar. ¿No? Sí, profe, yo tengo una consulta. Usted sobre el deber en la realidad, o sea, yo no le entiendo qué hay que hacerle. Verán, usted se va a encontrar con la aclaración. Ahí en cada espacio usted se va a encontrar con la aclaración de la plataforma, ¿no? Es decir, la clase, pero está solamente para que lean. Y hay otros enlaces
que ya está ahí el deber. Pero yo voy a conversar con el profesor, bien que me hacen acuerdo esa parte, voy a conversar con el profesor, el que subió los deberes, y le voy a decir dónde están las partes de los deberes para tener claro también cómo tienen que realizar. Pero los temas son los que estamos viendo, ¿no? Por si acaso. ¿Okay? Teacher, una última pregunta, perdón, le interrumpa. Dígame. Pero sí sería bueno lo que comentó el compañero hace unos pocos minutos, un minuto atrás, que nos ayude con su número telefónico, porque como hay complicaciones en esto de la plataforma, todo ese tipo de cosas, y sí valdría que usted podríamos comunicarnos un minutito, por lo menos que nos regalara de su valioso tiempo para si tenemos alguna duda de algo, ¿no? Ok, pero verán, les voy a pasar mi número de teléfono que está aquí, ya le está en el chat, ahí está. A ver. No sé si ya les llegó. Se va el chat, disculpe. Se va el Profe, chat. profe, disculpe, sería bueno que usted mande su número de teléfono porque ahí somos chicos que a veces no entendemos lo que cualquier pregunta ya la hacemos a usted directamente. A ver, aquí está el número de teléfono. Lo voy a poner en la última parte, ¿ya? Ok, ahí está. Bueno, por favor, rapidito y para cerrar la sesión. 256. Ok, pero aquí Gracias, Lisa. haré énfasis en lo siguiente, ¿no? Ten en cuenta que igual yo estoy ocupado en el día o en la tarde y no podré responder inmediatamente a veces las inquietudes, ¿no? Tal vez. Ya, Lisa, muchas gracias. Cualquier cosa. Ok, chicos, bye bye.